Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar un poco del trabajo que se ha realizado durante una etapa, un periodo de la historia del ser humano y que se va a denominar Renacimiento. Esto es importante para que podamos también entender qué es lo que ha sucedido a lo largo de los años posteriores a la Edad Media, como ya hemos estado viendo. Para empezar, ¿qué es el Renacimiento? Pues el Renacimiento nos va a marcar la transición en la historia europea desde el ocaso de la Edad Media hasta los albores del mundo moderno. En el caso de la Edad Media, recordemos que el centro del mundo, el centro del conocimiento y todo gira en torno a Dios. En este sentido, el Renacimiento comienza a ver nuevas perspectivas, donde Dios ya no va a ser el centro del mundo. El centro del mundo va a estar enfocado en el ser humano, en el hombre. No por esto vamos a cerrarnos a la influencia que va a seguir teniendo la Edad Media, todas estas educación en la fe, en la religión, pero sí el Renacimiento, durante el Renacimiento los pensadores, los artistas van a voltear a ver, van a tener un interés recuperado por los tesoros intelectuales, artísticos de Grecia y de Roma, es decir, del mundo antiguo. En este sentido, entramos al contexto. ¿En dónde nos estamos refiriendo? ¿Dónde se desarrolla el Renacimiento? Para empezar, nos vamos a situar, ya lo estamos viendo en la pantalla, en esta botita, en Italia principalmente. ¿Y cómo está viviendo Italia durante el periodo del Renacimiento? Pues vamos a reconocer que hay diversos enfrentamientos en busca de la hegemonía. No es como hoy en día podríamos considerar que Italia es un país bien estructurado, que ya tiene un orden. No, en estos momentos, siglo XV, Milán, Génova, Florencia, Siena, se van a estar disputando la hegemonía del territorio para que en 1454 puedan llegar a un acuerdo de paz general en Lodi que los va a mantener en un relativo respeto. Y recordemos también que otra de las situaciones históricas importantes para reconocer la estructura, el pensamiento colectivo, es que a el siglo XV va a suceder un intervencionismo extranjero por parte de Francia y por parte de España. Por otro lado, a nivel mucho más amplio, van a haber diferentes modificaciones relacionadas con los espacios geográficos. Y me estoy refiriendo específicamente al encuentro con el Nuevo Mundo. Entonces, vamos a tener en mente cómo es que si durante la Edad Media se consideraba un momento en el que Dios tiene todas las respuestas, incluso el número de espacios territoriales están verdaderamente asentados, así se estudia, así se difunde. Cuando ya es este encuentro en 1492, pues claro que la sociedad va a comenzar a dudar, va a empezar a abrir algunas ventanas que le permitirán desarrollar diferentes posturas ante la vida. Y con esto empezamos a reconocer también que hay un fin. Podríamos cerrar el cajón de la Edad Media a partir de las nuevas situaciones, de estas nuevas ventanas que les estoy sugiriendo como ventanas que se abren hacia nuevas posturas, nuevas perspectivas acerca de la vida. Entonces, tenemos aquí el Renacimiento, al afirmar la supremacía de lo mundano y lo humano, no podía dejar de sostener la realidad de las ideas generales, como es la simplicidad, proporción, simetría, belleza, que en las cosas descubría. En este sentido, recalco y vamos a poner énfasis en que si bien el Renacimiento, como ya lo estábamos diciendo hace un momento, va a poner al ser humano en el centro del pensamiento, ahora se afirma la supremacía de lo mundano, de lo humano, no por eso se deja atrás otras ideas generales que nos van a dar desde la época clásica y que también se cargan durante la Edad Media.
Y yo les pregunto, entonces, ¿podríamos afirmar que existe un renacer del ser humano ahora completamente alejado de Dios y vuelto a la iluminación? A mí me parece que esto podría confundirnos porque si bien estamos afirmando que el renacimiento pone al ser humano como el centro de todo, no quiere decir que se va a alejar de la iglesia, por ejemplo. Y lo vamos a ver en las siguientes obras. Tenemos aquí el descendimiento de la cruz del artista Roger van der Weyden, de 1435 a 1440. ¿Cuáles van a ser las técnicas principales durante el Renacimiento? En estos momentos, el óleo va a ser la técnica principal para retratar, para pintar, y principalmente sobre madera. En algunos otros momentos vamos a encontrar también tela, pero principal es el óleo sobre madera, sobre una tabla. Aquí, si nosotros nos ponemos a observar y a reconocer qué está pasando en esta obra que vemos en pantalla, vamos a entender que el tema, los temas como se estaban trabajando durante la Edad Media, en el Renacimiento van a estar vinculados todavía con la iglesia. Es decir, estamos viendo la representación de cómo se está quitando a Cristo de la cruz. Pero aquí ya hay una postura y una perspectiva un poco más, un paso más allá. Es decir, durante la Edad Media a lo mejor lo que estábamos recibiendo, lo que estábamos viendo a partir de la xilografía, de diferentes grabados y manifestaciones, se observaba un énfasis, un interés en educar en la fe. En este caso, ya la sociedad está bien educada, está bien creyente, pues ahora los que crean van a enfocar, van a tratar de transmitir algo más allá de lo que se estaba transmitiendo durante la Edad Media. Y aquí podemos observar, para empezar, dice, número 1, espacio. Cómo el artista está distribuyendo el espacio, cómo está distribuyendo a los personajes dentro de un espacio que incluso nos puede transmitir un poco de fobia, porque parece que están encerrados en un espacio reducido, que están amontonados, pero eso nos da la sensación de que son personas que están enfrente de nosotros, que sí verdaderamente Cristo puede estarse incluso cayendo de los brazos de quien lo sujeta, y al mismo tiempo el artista va a representar personajes que en otros momentos a lo mejor podríamos pensar pues están de más, y es el caso del sirviente que está en la parte de atrás de la cruz. Este sirviente lo que resulta para beneficio de la obra es que el espacio está claramente comprimido en el centro de la pintura. El artista consigue crear una ilusión que va a dar un efecto verdaderamente emotivo. En la parte superior de la pintura está la cabeza del sirviente parcialmente escondida, pero extiende su brazo derecho para sostener los clavos que acaba de extraer del cuerpo de Cristo. Es decir, estamos viendo cómo este artista empieza a reconocer y empieza a representar y hacer énfasis en los detalles. Ese detalle de representar al sirviente quitándole los clavos a Cristo es un detalle que hace el pasaje o la escena que estamos viendo de una forma más realista. Esto es uno de los enfoques que nos van a permitir durante el Renacimiento, el uso de los detalles para contemplar, para que el espectador pueda reconocer la escena y se sienta parte de la misma. Ahora, con relación, por ejemplo, a la calavera que estamos viendo aquí abajo, la calavera, como estábamos observando durante las clases de la Edad Media, probablemente sí simbolice, significa, hace referencia a la muerte, pero principalmente en este tipo de obras que tienen que ver con el tema del descendimiento de la cruz, la crucifixión, al haberse dado en el Calvario, el lugar de la calavera, es decir, muchas pinturas de la crucifixión van a incluir una calavera donde se dice que Adán fue enterrado. Este elemento va a resaltar el propósito del sacrificio de Cristo, redimir el pecado original cometido por Adán y Eva.
que todos sabemos a partir de la tradición cristiana, católico-cristiana. Entonces, pues siguiendo, por ejemplo, con el punto número 3, la simetría, pues está claramente representado aquí. La composición se centra en las idénticas posturas de Cristo y de la Virgen María. Vemos cómo sus cuerpos dibujan una curva, sus brazos están en paralelo, la piel se representa bastante pálida, es decir, hay un color muy especial, específico para representar el cuerpo ya sin vida. Las figuras de San Juan Evangelista, que está al extremo izquierdo de la obra, y de María Magdalena, que está a la extrema derecha, se refuerzan entre la simetría. Estamos viendo aquí cómo los artistas del Renacimiento retoman los elementos que tienen que ver con el uso de figuras geométricas, el uso de diagonales, de curvas, que van a dar al espectador cualquier sensación de orden, de simetría y de perfección. Esta obra la podríamos situar también como parte de la escuela flamenca temprana. Esta escuela va a tener, se reconoce, resalta por hacer énfasis precisamente en los detalles. Ahora, estamos viendo en la siguiente diapositiva una piedad. La piedad es otro de los temas más representativos y difundidos durante muchos, muchos siglos, y es un tema que verdaderamente representa el dolor de una madre que ha perdido a su hijo. En esta obra podemos observar cómo, a pesar de que se realiza en 1460, es decir, en la segunda mitad del siglo XV, no va a tener el alcance y el realismo que sí tuvo la obra anterior que pertenece a la primera mitad del siglo XV. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos también que recordar que todos los artistas pues van también tiene mucho que ver la influencia que tengan y que reciban la academia, la escuela que tengan, dependiendo del lugar en donde están habitando. Y esta piedad, pues representa otra distinción que tiene que ver con la técnica con la que es realizada. Esta obra está realizada al témpera, en madera también, pero no es ese material, no es el óleo que va a representar el Renacimiento. Y es que el óleo es un material que nos permite incluso tapar los errores, quitar personajes que a lo mejor ya no son los que quisiera representar y dejarlos el artista. Por otro lado, si ustedes bien recuerdan el arte bizantino, estamos observando aquí unos círculos con algunas letras que están rodeando las caras, las cabezas de los personajes, que como bien lo habíamos mencionado durante el arte bizantino, son personajes que van a estar vinculados con el mundo, con lo divino. Son personajes sagrados, son personajes que están acompañando a la Virgen María en el dolor, pero que de alguna forma están conectados con lo espiritual, con lo sagrado. En la parte de atrás observamos un pequeño paisaje urbano, que si bien está bien expresado, nos está mostrando también un paisaje de la realidad, de la cotidianidad del momento, pero que de alguna forma el artista, bueno, no logra transmitir esta sensación de profundidad, no se logra, tiene que ver, les decía, con relación a la evolución de cada artista, a la técnica que está utilizando, a lo que se quiere representar y qué mensaje se está queriendo dar. Y aquí es muy obvio que el artista está buscando el énfasis en los personajes. Y pues el cuerpo de Cristo es un cuerpo que va a estar aquí nuevamente ya sin vida, pero no se observa una proporción tan perfecta como lo habían estado logrando ya otros artistas. Aquí hay una curva bastante pronunciada, la escena es un tanto más dramática,
Es decir, podríamos incluso vincular la Edad Media con esta educación en la agonía, en el drama, en todos estos elementos que durante varios siglos se van a estar enfocando para que el ser humano empiece a recibir esta agonía, este drama de la vida. Por otro lado, vemos en primer plano a este sacerdote que como un ser humano es el que desde pues mi punto de vista es el más tratado, el más trabajado, el mejor logrado, porque observamos pues claramente los detalles de su ropa, las formas de sus arrugas, la cara, incluso expresa un poco de calidez en el rostro que de alguna forma nos está transmitiendo un poco de seguridad, de que en la tierra también hay quien está trabajando en el perdón de Dios, en esta nueva esperanza, en esta nueva vida. Por otro lado, en la siguiente diapositiva observamos esta piedad ahora de principios del siglo XVI de Giovanni Bellini. Nuevamente se hace uso de la técnica del óleo sobre tabla y esta obra, si yo les preguntara qué les transmite, me gustaría que ustedes se tuvieran o se dieran el tiempo para apreciarla, para reconocer qué les está transmitiendo esta hermosísima obra de Bellini. Bellini es uno de los artistas más representativos del periodo del Renacimiento, de estas primer auge fuerte de los grandes artistas y genios del Renacimiento, y como podemos observar, la misma o el mismo tema, es decir, la piedad, no está representada de la misma forma que veíamos anteriormente. Aquí el artista está enfocándose, sí, claro, hay aquí un uso de la figura geométrica, por ejemplo, el triángulo, lo estamos viendo claramente aquí. El triángulo es la forma que les va a aportar a los distintos artistas esta habilidad y esta forma de, para empezar, centrar a los personajes principales como en el punto principal de observación. Y por otro lado, pues les permite transmitir una sensación precisamente de simetría, de proporción. En estos momentos vemos una María que tiene la cara agachada, inclinada, pero que particularmente podemos observar que está representada pues como con mayor edad a la que estamos, a las representaciones que estamos acostumbrados. Aquí María tiene canas, tiene arrugas, los ojos están entrecerrados, está transmitiéndonos una sensación de, bueno, entre serenidad y tristeza, melancolía, por tener en sus brazos el cuerpo de su hijo muerto. Ahora, si nos pasamos al cuerpo de Cristo, observamos también qué fuerza, qué impresionante la habilidad y la capacidad que tiene el artista para representar los gestos de un cuerpo que sufrió, de un personaje que murió, que se sacrificó y que está ahora sin vida. Nuevamente, el uso de los colores para representar el cuerpo sin vida, unos tonos bastante fríos, que están siendo de alguna forma incluso cobijados por las telas bellísimas, por esas telas con tonos muy lúcidos, con mucha luz, que están cobijando y que están abrazando el cuerpo de Cristo. El brazo, este brazo que está aquí suelto, es símbolo que incluso posteriormente, y ya lo veíamos en la diapositiva anterior, el brazo es una forma también que tiene el artista para expresar que no tiene vida, que el cuerpo que está ahí se deja caer, está vencido de alguna forma.
¿Qué vemos hacia atrás? Aquí sí podemos observar que la representación del paisaje que utiliza el artista, pues va a ser una representación muchísimo más lograda, muchísimo más trabajada, porque pues podemos tener esta sensación, esta perspectiva, hay un fondo, hay una intención de, y lo reconocemos, que están los dos personajes al centro, pero que hay un atrás. Y este atrás está representado por un paisaje urbano, donde el Arco de Flores nos va a dar paso a una llanura con una población amurallada. Aquí claramente lo podemos ver. Este paisaje urbano va a estar compuesto por edificios perfectamente reconocibles de varios pueblos venecianos. Entre ellos se reconocen la catedral, la torre de Vicenza y el campanario de Ravenna. Estos son elementos que, como estábamos mencionando en el cuadro anterior, pues son paisajes que van a ser también ya de la vida cotidiana del hombre renacentista. Entonces, ahora, en estos momentos, ok, estoy pintando, estoy trabajando un cuerpo, un suceso divino, un tema sagrado, pero estoy incluyendo mi realidad atrás, es parte, está con nosotros esta realidad de la Virgen y Cristo. Por otro lado, podemos observar algunos otros elementos que también es muy característico del mundo renacentista, que es el uso de simbología. Por ejemplo, a primera vista, y esto es algo que me han mencionado y me gusta mucho y lo voy a retomar, es que, por ejemplo, alrededor de la Virgen y de Cristo, pues hay flores, hay plantas, hay vegetación. Esto es símbolo de que todavía hay esperanza, de que hay vida aún después de la muerte, cosa que atrás podemos observar ya unos tonos más ocres, más áridos incluso. Y, por ejemplo, la creación, dejar, el que Bellini haya puesto estas plantas bien dibujadas con una extraordinaria precisión, estas plantas van a ser escogidas principalmente por su simbolismo, es decir, el diente de león va a estar asociado con la curación. Y la amargura del mismo diente de león va a representar el dolor cristiano y la pasión de Cristo. Las flores blancas que van a estar representadas o pintadas de la fresa son una referencia a la rectitud, y las violetas van a ser un símbolo de humildad. Todo esto va a acompañar el mensaje del artista. ¿De qué forma podemos reconocer o cómo nos pueden transmitir tantos elementos, tantos mensajes en una sola obra? Pues los artistas del Renacimiento van a hacer uso de muchos simbolismos. Claro, tiene mucho que ver el pensamiento y la estructura, la forma, la visión que tiene cada artista, pero claro que no es una visión individual. Son visiones que se han creado a lo largo de la historia y que la sociedad del momento va a empezar a reconocer y la va a entender a partir de las imágenes. En este caso, por ejemplo, también el roble, pues es el árbol, se nota que el árbol talado va a representar el árbol de la vida que crecía en el jardín del Edén. Según la tradición cristiana contemporánea, el árbol va a ser talado para extraer la madera para la cruz de la crucifixión. Es decir, que este árbol va a tener esta representación, esta importancia, porque este árbol dio su vida para la cruz que va a mantener a Cristo. Y pues por otro lado, del árbol brota una única rama que nos va a simbolizar la esperanza de la resurrección. Temas que, como bien mencionábamos hace un momento, son temas que se dan durante el mundo de la Edad Media, pero que aún pese que en el Renacimiento se voltea la visión, la perspectiva hacia el ser humano, la fuerza y el poder que tiene el ser humano de poder representar, pues lo vamos a ver en las distintas obras, pero pues eso, se retoman los temas sagrados, se retoman los temas incluso de la muerte,
pero ya con una perspectiva mucho más humana. En este caso, ahora estamos viendo otra de las piedades, la más famosa, me parece, de la piedad de Miguel Ángel de finales del siglo XV. 1499. En este caso vemos las representaciones, una representación de un cuerpo bastante estético, bastante, híjole, transmite una belleza corporal como ya nos habían enseñado las antiguas culturas clásicas, y así se veía precisamente en el arte del norte de Europa. Un cuerpo real, pero bello estéticamente. Es un cuerpo maltrecho de Cristo. Y por otro lado, hay la representación nuevamente de la belleza idealizada que se equilibra con lo clásico y lo natural ya del ser humano. En este sentido, Miguel Ángel va a retratar también a María como una mujer joven, a diferencia de Bellini, porque, pues, bueno, como todos sabemos y como ya tenemos más representaciones más claras, la Virgen no va a tener una edad, no va a vencer, o no se va a difundir más la imagen de una María anciana, una María pues débil, ¿no? En este caso estamos viendo nuevamente el uso del triángulo, esta figura geométrica perfecta que va a ayudar a Miguel Ángel a trabajar la piedra. Para empezar, imagínense la dureza, lo frío del material, para que el artista pudiera trabajar, pudiera sacar de esa piedra esta belleza que podemos observar en pantalla. Voy a realizar iba a ser un zoom, pero en esta diapositiva precisamente estamos haciendo un poco más acercamiento hacia los detalles de la misma obra. ¿Qué estamos observando? Pues bueno, una cara de la Virgen María. Nuevamente, les repito, los temas, las palabras clave para el Renacimiento se van a retomar: la belleza, la proporción, la simetría, pero además hay una necesidad de que contemples la obra. Este es lo que podríamos decir que se añade a lo que ya se estaba haciendo. Y si retomamos esta idea de que el ser humano está buscando siempre mejorar, está buscando ir un paso más allá, la contemplación, la transmisión o transmitirte, que el artista pueda transmitir por medio de su obra, no nada más una educación hacia la fe, sino que haya emociones que se modifiquen en ti, que haya unas sensaciones que se transmita por medio de las distintas obras de arte. En este momento, María es representada como la reina del cielo, la que acepta la voluntad de Dios y hace un gesto con su mano izquierda, como estábamos viendo, hace un gesto con su mano izquierda como en señal de que está presentando a su hijo difunto al mundo. Aquí el tema de la muerte, la juventud, van a estar combinados con el dolor y la belleza. Y nuevamente, ¿qué más nos transmite? Pues bueno, observamos una cara bellísima de la Virgen María, una cara bellísima de Cristo, un Cristo que ya no tiene vida, pero que parece como entregado totalmente a la situación. La Virgen María, pues aquí resignada, con fuerza, con poder, ¿no? Sí, y me lo han mencionado también, lo comparto con ustedes. Podríamos incluso observar que el cuerpo de Cristo se ve todavía más pequeño que el cuerpo y la fortaleza que está representando aquí la Virgen María. Y sí, mucho de la intención del artista, porque es la madre que está viendo morir a su hijo. Es un dolor que ya está más bien en esta fase de resignación, de que sabía que esto tenía que pasar y que es por el bien del mundo. Y bueno, teniendo en cuenta pues ya el análisis de un mismo tema, hicimos referencia a la muerte, al dolor, a la piedad.
pues estamos viendo representaciones, diferentes representaciones de un mismo tema, de una misma necesidad de expresión y de mensaje. Sin embargo, en estos momentos, pues ya para el Renacimiento y que ustedes tengan como más claro qué es el Renacimiento, quiénes son los representantes de esta época, los más fuertes y trascendentales, vamos a mencionar a Leonardo da Vinci, quien nace en 1452, a Miguel Ángel Buonarroti de 1475 y a Rafael Sanzio, nacido en 1483. ¿Por qué hago énfasis en los años? Porque precisamente cada uno va a representar diferentes etapas del desarrollo, de la aceptación del arte, de la evolución misma del arte como expresión del ser humano. Y pues es el momento, el Renacimiento, en el que el ser humano, el hombre, se convierte en el artista como hoy en día lo conocemos. Leonardo da Vinci va a morir pobre, va a morir endeudado porque es el primero de los grandes artistas del Renacimiento. Todavía le toca esa transición entre el artista que va a ser como el famoso, el rico. Pues no, Leonardo da Vinci va a ser el primero de los tres grandes que les estoy mostrando en pantalla. Claro, hay muchísimos más. Incluso podríamos recordar nuestra infancia, o quizá todavía, ¿no? Esta caricatura de las tortugas ninja tienen los nombres de grandes artistas del Renacimiento, entre esos ellos tres. Pues con relación a Leonardo da Vinci, vamos a entender que si bien Leonardo da Vinci va a ser reconocido actualmente por su capacidad, por su genialidad artística, Leonardo da Vinci es un ser humano que va a estar más bien vinculado con la experimentación, con la observación, con lo empírico. Él está con mucho contacto hacia la naturaleza, le va a dar mucha importancia a la luz, gracias a su capacidad y su nivel de observación. Va a estar siempre vinculado con observar a los animales, cómo es que los insectos vuelan, de qué forma crece una planta incluso. Y entonces ese tipo de observaciones le van a ayudar a poder plasmar lo que está observando, tantos años de observación que le van a dar las habilidades y los elementos para poderlo representar en sus trabajos. Ahora, uno de los detalles sabidos de su biografía es que él es un hijo bastardo, por lo que no tiene de otra más que trabajar en algunos oficios, porque pues no puede realizar la actividad que realiza su papá biológico, pues no es un hijo reconocido. Entonces, Leonardo va a estar también muy interesado en la fealdad, porque reconoce también desde su biografía que es la fealdad. Sin la fealdad no existiría la belleza o no la reconoceríamos. El Renacimiento es el momento en el que la anatomía va a subir, va a ser un tema de profundo interés. Los artistas, investigadores, científicos del momento van a estar bien interesados, como nuevamente repito, como el humano es el centro del mundo, es el centro del universo ahora, pues es el cuerpo humano el que se está estudiando. Leonardo da Vinci va a ser uno de los que se va a acercar a los lugares en donde se encuentran los cuerpos ya sin vida, los va a tomar a escondidas, los va a estudiar, va a realizar sus diferentes bocetos y estudios anatómicos, va a abrir los cuerpos, va a estudiar incluso las partes internas del cuerpo humano y va a tener como ideal de belleza el cuerpo masculino principalmente. A él se le van a atribuir únicamente 15 pinturas porque como lo hemos estado mencionando, Da Vinci no es solamente un artista del Renacimiento, sino que se dedica a muchos otros
temas que, híjole, que de alguna forma, pues bueno, no le permitían asentar todos los trabajos, porque pues verdaderamente su genialidad le daba para tantas observaciones, para tantas propuestas. Dejó muchos bocetos, muchas imágenes vinculados con inventos que a lo mejor no todo se llevó a cabo, pero que sí dan ideas basadas en su observación y en la capacidad que él le atribuía al ser humano. Estamos viendo en la pantalla una de los dibujos más fuertes, más importantes del Renacimiento, que es el hombre vitruviano, que claramente y pues repito, hay una mirada hacia el mundo clásico. Aquí lo podemos observar. Leonardo da Vinci retoma algunos estudios que ya se tenían sobre el ser humano, pero deja este famosísimo hombre vitruviano como el cuerpo del hombre como la medida de todo, que posteriormente se va a seguir reconociendo incluso en arquitectura, para la arquitectura contemporánea, por ejemplo, y diferentes elementos, son las medidas del ser humano las que se van a reconocer como las perfectas. Ahora, también algo, antes de que se me olvide, una situación importante, interesante, que va a suscitarse durante el Renacimiento es la entrada de esta, vamos a llamarle conciencia del yo. Hay una sensación de pues de que existo, yo ser humano, yo soy Leonardo da Vinci, yo soy Miguel Ángel, yo soy Rafael Sanzio. ¿Y cómo lo podemos observar? Pues bueno, durante el Renacimiento, entre tantos inventos, como podríamos mencionar la perspectiva central, nuevamente el auge de la simetría, armonía, el auge de la anatomía, entre tantos otros inventos como el reloj de bolsillo, que ya hay una medición durante el Renacimiento, hay una medición de las órbitas de los planetas, la perspectiva lineal, se vuelve a tomar una arquitectura basada en la antigüedad, se construyen también muchas cúpulas, ya no nada más pues la arquitectura como iglesias y monasterios, sino que hay una búsqueda de ir más allá, y eso lo logran desde la construcción de cúpulas que vamos a ver más adelante. Hay un aumento de riquezas también, pero, y a lo que quiero llegar en estos momentos con relación a este dibujo de Leonardo, es que también se inventa o se crea el espejo. Y esto lo que nos va a dar, aunque parezca un invento bastante sencillo, no lo es, porque, pues bueno, anteriormente, antes del Renacimiento, antes de la creación del espejo, pues se van a tomar en cuenta, sí, los reflejos de las personas, pero pues de alguna forma velado, porque es un reflejo que van a encontrar o se van a ver en las posibilidades de sus tiempos. Cuando se inventa, se desarrolla el espejo, pues ya hay una apreciación más clara del yo. Hoy en día sabemos también que como nos vemos ante el espejo no es 100% nuestra imagen. Sin embargo, estamos mucho más claros que como se tenía en la Edad Media o anteriores momentos. Entonces, ¿esto qué nos deja? Pues que es el Renacimiento, el momento en el que comienzan a darse claramente estos autorretratos o los retratos mismos, ¿no? Ahora se empiezan a encargar diferentes obras vinculadas con el dejar huella, pero dejar huella no nada más con las obras o las cosas que yo hago en vida, sino que vamos a dejar huella a partir de mi persona, de mi figura, de mi humanidad. Yo, artista, persona del Renacimiento, lo voy a lograr también incluso poniendo mi firma. Esto es algo interesante, les decía, por eso es que los invito o propongo que se considere, que se entiende como una entrada del yo, de una conciencia del ser humano, ¿no? De que está en este mundo y que puede modificarlo. Aquí vemos
una obra más de Leonardo da Vinci, San Jerónimo de 1480, y esta obra, a partir de diferentes historiadores críticos del arte, se está vinculando con una situación que le pasa al personaje, que es Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Por qué nos interesa esto? Porque ya no estamos viendo solamente que, por ejemplo, durante la Edad Media, bueno, yo te encargo realizar una pintura donde estoy yo en el centro y puedes representar y puedes reconocer a el mundo o como la esfera de lo civil y del lado izquierdo y del lado derecho a la iglesia, que estamos unidos. Estos elementos ya no son netamente como educativos. En el Renacimiento ya hay un más allá, nuevamente la contemplación de las obras, hay aquí una intervención de las emociones de la persona que está creando lo que estamos viendo. Por eso aquí abajo dice que en 1476 Leonardo da Vinci fue acusado de sodomía por los agentes de la noche florentinos. Y entonces estos artistas y estos críticos de arte van a reconocer y van a vincular lo que le pasa en 1476, cómo fue acusado de sodomía, porque se sabe también por biografías que Leonardo era homosexual, no llegaba a tener algunos actos sexuales, él estaba limitado y se enfocaba precisamente a sus trabajos de observación y de invención y de creación. Pero sí fue acusado, estuvo en la cárcel y hasta que demostró que no fue así. Entonces, pero esto le valió para pues quedó manchado para toda su vida, quedó, a pesar de que fue un error, pues ya no hubo la forma de regresar hacia otros, bueno, limpiar 100% su nombre. Y pues bueno, él solo también se fue ganando pues la etiqueta, la forma, lo reconocían que no terminaba los trabajos, lo estamos viendo en este dibujo, no terminaba sus trabajos, no terminaba sus dibujos, los dejaba inconclusos, no nada más los dibujos, también algunos armamentos que le solicitaron y demás. Y pues así va poco a poco Leonardo da Vinci desarrollando y mejorando sus trabajos, sus obras. En este caso, pues que estamos en la clase vinculada con el arte y la cultura, pues observamos este desarrollo increíble de las artes. Y es por esto, y me encanta el trabajo del arte renacentista, pero sí es importante que reconozcamos que es debido a estas increíbles obras de arte que nos dejan los autores del Renacimiento, que nos es tan difícil o nos puede ser tan difícil, pues poner, por ejemplo, un migitorio al lado de esta gran obra, por ejemplo, la Virgen de las Rocas o la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana. Va a ser difícil que hoy en día todavía pesa pensar, bueno, pues, híjole, si tengo este tipo de obras que las hacen grandes personajes, ¿por qué voy a creer que un migitorio titulado La Fuente pueda ser una obra artística? No, el ser humano tiene que hacer cosas como estas y no lo estoy diciendo yo, en realidad es más bien este pesar que nos tiene todavía rechazando a muchos el arte contemporáneo. En la parte de atrás voy a enfocarme principalmente en la obra de la Virgen, el Niño Jesús y Santana. Santana, como bien ustedes saben, Santana es la madre de la Virgen María, entonces aquí hay un triángulo bastante bien marcado. Les decía, es la forma en la que los artistas del Renacimiento pues se valen para demostrar y compartir la simetría para el espectador. En este caso, pues bueno, está aquí un triángulo bien cimentado, una fuerza que le está dando para empezar la abuela de Cristo a la madre de Cristo y al mismo Cristo, que se ve pues bastante lindo, acompañado de un pequeño animal muy tierno, y que pues está haciendo énfasis en la humildad, en la bondad.
Y por la parte de atrás, este paisaje que habíamos mencionado en obras anteriores, Da Vinci nos va a dejar, nos va a heredar una técnica, una forma de representar, pues, como los paisajes un tanto vaporosos, un tanto como si estuvieran llenos de neblina. Este tipo de paisajes y técnicas que nos va, les decía, a heredar Leonardo se va a llamar sfumato. El esfumato lo van a considerar muchísimos más artistas porque consigue, de verdad, logra dar la sensación de que hay un atrás bastante bien pronunciado, de que hay una profundidad que tú pudieras, tú si estás frente a la obra, pudieras, te dan ganas de meterte a la obra y atravesarla y llegar hasta el fondo del paisaje que estamos viendo en la parte de atrás. Y bueno, así, esta increíble trabajo de Leonardo, que aunque no se dedicó, no, les decía, no hubo todos sus bocetos no estuvieron terminados. Aquí vemos otro tema muy representativo del Renacimiento, la adoración de los magos. Y lo importante de este boceto, lo que me gustaría recalcar, es el uso precisamente de formas bien simétricas, bien trabajadas, el uso de la perspectiva lineal, el punto de fuga o los puntos de fuga. Todo esto se va a retomar en el Renacimiento precisamente para dar una sensación de realidad, aunque sean temas bastante sagrados y divinos. Aquí está ya la obra de la misma La adoración de los magos, pero pues ya un poco más trabajada, ya no es el boceto inicial, pero que tampoco pues está terminada. Los elementos que observamos y algo que me gustaría también mucho recalcar es que en estos momentos no hay pues como una rapidez, una inmediatez, una necesidad de apresurar las cosas. En estos momentos, tanto en la Edad Media como anteriores, se va a vivir el tiempo de una forma un poco más tranquila, mucho más calmada. Una obra de arte les podía, una pintura podría tardarles 10 años, 9, 5, 2, y cosa que hoy en día podríamos reconocer que cada vez los artistas pues están más metidos en la inmediatez y están buscando la rapidez de los trabajos, lo que ha ocasionado precisamente que cada detalle no esté trabajado tan meticulosamente como sí lo van a trabajar los grandes genios y artistas del Renacimiento, por ejemplo. Entonces, el uso de las figuras geométricas, las líneas que van a dividir la obra, tanto en su totalidad como en las pequeñas escenas, los pequeños personajes, pues van a dar toda esta calidez y esta sensación de maravilla y de asombro. Y pues en este momento nos quedamos hasta esta obra, La adoración de los magos, de Leonardo da Vinci, para seguir la próxima sesión con el tema también del Renacimiento, pero con los siguientes artistas que estoy proponiendo para estudio. Pues nos vemos, chicos, chicas. Espero que si hay algún comentario, alguna duda, lo puedan hacer y la comentamos entre todos. Que tengan un buen día. Cuídense.